Pues, ¿nos puede revelar su nombre y en calidad de quién nos daría la declaración? Mi nombre es Fernando Medina Miralrío y en calidad de abogado postulante. Pues, sobre el amparo que interpuso, ¿cuál fue el resultado obtenido y qué dimensión toma? Primeramente quisiera comentarte las razones por las cuales se interpone el amparo y cuál es la finalidad del amparo y en qué consiste el amparo. Resulta que recientemente el Ejecutivo del Estado envió al Congreso local una reforma a la Constitución. Esta reforma a la Constitución era con la finalidad de acortar tiempos para que un funcionario o nivel de secretario o nivel de fiscal o representante popular pudiera separarse del cargo 90 días antes de poder ser propuesto como magistrado. Bien, resulta que esa reforma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que dispone la Constitución General de la República, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de todos los mexicanos. Y resulta que cuando se llega al Congreso, pues nadie le dice al Ejecutivo del Estado, al gobernador, que la reforma no puede ser. Nadie de los asesores jurídicos, los coordinadores jurídicos, ni los ayuntamientos, nadie le dice al Ejecutivo del Estado que la reforma está mal, que no puede ir en contra de la Constitución Política de México. Y nosotros decidimos que para hacer prevalecer el Estado de Derecho, para respetar la Constitución, que es un documento que plasma la ideología, la lucha, el esfuerzo de muchos mexicanos, que está hecho a través de sangre, a través de encuentros, de guerras intestinas, de confrontaciones, de discusiones, etc. Pensamos nosotros que era correcto hacer prevalecer el Estado de Derecho y para eso promovimos un amparo. El amparo lo promovimos en calidad de ciudadano, con un interés legítimo de pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dijera que efectivamente la reforma no se apegaba al texto de la Constitución mexicana y que en consecuencia no era procedente. Este amparo se elaboró, se presentó y se dio la suspensión provisional, de la cual les hablará el abogado Emanuel Medina más a fondo sobre el tema. Lo que a nosotros nos sorprende mucho es que se dio una situación de complacencia para que existiera y se aprobara una reforma constitucional, una complacencia de una reforma constitucional violatoria de la Constitución Nacional. Y es complacencia por parte de los diputados, complacencia por parte de los ayuntamientos, por parte de magistrados. Es decir, hubo muchos conocedores del derecho que guardaron silencio. Y es lo que no se entiende, es lo inadmisible o lo incomprensible. ¿Cómo es posible que conocedores del derecho hayan guardado silencio, hayan sido cómplices de una vulneración constitucional? Bien fue por sumisión, bajo la vieja cultura de la línea, la vieja cultura de la disciplina, bien fue por lacayismo, es decir, esperando ser reelectos, viendo el interés personal de contar con el apoyo del Ejecutivo para ser reelectos, o bien por miedo. Si se dio por miedo, es muy preocupante. Es muy preocupante porque entonces estamos ante un Estado de Derecho muy débil. Estamos ante un Estado de Derecho muy fácil de ser vulnerado con cualquier decisión. Y dijimos, bueno, nuestra responsabilidad como abogados es hacerle frente a esta situación. Y por esa razón se interpuso de mi parte el amparo. Esta ¿Usted reforma... no tiene miedo? Digo, porque pues, si algunos otros tuvieron miedo, usted no tiene miedo al haberlo interpuesto, porque al fin y al cabo se está enfrentando al aparato del gobierno. ¿Por qué habríamos de tener miedo si estamos frente a un régimen que se dice democrático,
a un régimen que se dice honesto, a un régimen que se dice transparente y que respeta los derechos humanos. Si entonces tuviéramos miedo no lo hubiéramos hecho, ¿sí? Que tenemos confianza en las instituciones y tenemos confianza en la sabiduría de la edad de quien gobierna el estado de Nayarit. ¿Esta reforma a quién pretendería beneficiar? Esta reforma que ustedes han combatido. Bueno, nosotros no tenemos un personaje, una personalidad o un nombre en específico a quien quisiera beneficiar la reforma que se propuso. Nuestra intención es una reforma que no puede ser en el Estado de Derecho. O sea, se podrían beneficiar muchos, pues. Se pudieron haber beneficiado muchos, se pudo haber beneficiado el fiscal, cualquier secretario del Estado, cualquier diputado federal, etc. Al ser provisional significa que todavía tienen la posibilidad de seguir combatiendo en este caso, el gobierno del Estado. Definitivamente estamos en un proceso judicial, ¿sí? Y que me gustaría que esta respuesta se la diera el abogado Emanuel, para que a fondo pudieran conocer qué es lo que va a pasar, que cuando tengan el escenario de lo que va a suceder. Licenciado, ¿podría voltearse la situación? Es decir, que después de analizarse la instancia, los jueces determinan pues que no tenías la razón. A ver, dentro de un proceso judicial, obviamente existen intereses opuestos. El gobierno, el Congreso, van a tener la posibilidad de interponer los recursos que crea procedentes. Sin embargo, esta medida cautelar que otorga un juez federal subsistirá hasta en tanto no se falle el fondo del asunto, en donde ya la jueza federal que dictó esta medida cautelar analizará si efectivamente existe la legitimación para haber promovido el amparo y existe la razón legal y constitucional suficiente para determinar que la reforma hecha a la Constitución local no es armónica y no corresponde con el texto de la Constitución federal. ¿Cuánto tiempo podría llevar esta determinación? Bueno, se estima un aproximado que el juez federal de aquí, de Nayarit, puede emitir el fallo entre 2 o 3 meses, porque hay que tomar en cuenta que le debe dar participación a todos los ayuntamientos del estado de Nayarit por formar parte del poder reformador o poder constituyente de la Constitución local. Sin embargo, todavía contra la determinación de la juez federal puede caber un recurso de revisión que aproximadamente están tardando los tribunales colegiados en resolverlos un año. Y en el mejor de los casos, pudiera llegar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí estaríamos hablando 2 años y medio. Por lo pronto, de determinar o de llevar a cabo el gobierno la designación de una próxima o un próximo magistrado, tendrá que hacerlo apegado a la ley federal. Es correcto. Una posible designación o un posible proceso de designación de magistrado, particularmente de las 3 vacantes que quedarían en el Poder Judicial del Estado en el mes de septiembre, tengo entendido, tendría que hacerse este procedimiento con base en el texto de la reforma, con base en el texto anterior a la reforma constitucional local y con base en el texto de la Constitución federal. Mencionan que va a ser antes de septiembre, es la misma situación, ¿verdad? La designación de uno y como para los otros 2 que quedarían vacantes en septiembre. Es correcto, cualquier procedimiento, es lo que dice la suspensión, cualquier procedimiento de designación de magistrado o magistrada que haya iniciado o esté por iniciar debe de hacerse con base en el texto de la Constitución federal. Es decir, toda persona que pretenda aspirar al cargo de magistrada o magistrado tendrá que haberse separado de su cargo con un año de anticipación. Nada más finalmente al licenciado, se habla que la acción que usted interpuso
pues es en venganza a que, pues, al modo en que usted salió del cargo de la administración pública de este gobierno. Bueno, se pueden decir muchas cosas. Se pueden decir muchas cosas. Lo que no se puede cambiar es la realidad. La realidad está en la Constitución, la realidad está en la reforma constitucional que mandaron, ¿sí? Y la realidad está en la suspensión que otorgó el provisional, la suspensión que otorgó el juzgado de distrito. Entonces, podrán decir muchas cosas, pero la realidad jurídica, la verdad jurídica, pues está plasmada en un documento que se llama demanda de amparo y en una resolución de medida cautelar. ¿Es la única acción o denuncia o como se le determine jurídicamente que ha emprendido? No, ya habíamos presentado otras denuncias, ¿sí? En relación con violaciones a la legislación y a la propia Constitución, que esas se las haremos de su conocimiento en breve para que estén perfectamente enterados una vez que nos hagan de nuestro conocimiento la admisión y la erradicación de la denuncia penal.